El sábado 8 de agosto de 2026 se celebró la segunda charla del quinto ciclo de conferencias sobre historia y arqueología del Valle de Toranzo, titulada La acción de Vargas, detrás del mito, impartida por Rafael Palacio Ramos, experto en historia militar y fortificaciones de época moderna y doctor en historia por la Universidad de Cantabria. El ciclo de conferencias del año 2026 está organizado por la Biblioteca Pública Sainz Viadero de Penilla de Toranzo. El vídeo está patrocinado por el Ayuntamiento de Puente Viesgo y se cuenta con la colaboración de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria. También colaboran la Junta Vecinal de Penilla de Toranzo, el Centro de Arte Rupestre de Cantabria, la editorial Librucos, el blog de historia La Cajiga de Ruy Gómez, la empresa de barquillos y galletas Tanis y el convento de Nuestra Señora del Soto. El acto fue presentado por Soraya Cruz Montes de la Biblioteca Sainz Viadero y despedido por el alcalde de Puente Viesgo, Óscar Villegas. Es el caso hoy de Rafael Palacio Ramos, que nos va a hablar, ya que estamos en Vargas, de la acción de Vargas, detrás del mito. Rafael es doctor en Historia por la Universidad de Cantabria. Ha realizado varios proyectos de catalogación de fortificaciones costeras y estructuras militares y ha dirigido actuaciones arqueológicas en baterías y fuertes de los siglos XVIII y XIX. Hola, buenas tardes. Bueno, yo es que entre mis muchas virtudes no está el de ser una persona tranquila y apacible. Soy una persona muy nerviosa. Entonces, cuando me ponen un micrófono en la mano, para que se me oiga con el micrófono, tengo que estar así. Pero normalmente yo lo que hago es estar así, ¿no? O así o así. ¿Se me escucha cómo estoy hablando ahora? Sí. ¿Se escucha? Entonces, de momento, dejamos el micrófono. Una precisión. Yo no soy cronista oficial de Cantabria. Es el Centro de Estudios Montañeses, el cronista oficial de Cantabria. No, que no. Que digo que no. La información que estamos dando es veraz y además os la he mandado yo, ¿no? Y un poco apostillando lo que ha dicho Ramón, lo que ha dicho Soraya, a mí me llama la atención cuando veo todos los años el cartel anunciando el ciclo de conferencias, la alta calidad, como han puesto de relieve, de los intervinientes, de los conferenciantes. Yo sé que ellos siempre traen a los mejores en sus especialidades. Lo que pasa que en este tema les debió fallar alguien a última hora y entonces pues Ramón me ha llamado a mí. Bueno, me propuso pues el tema de la acción de Vargas, la mal llamada batalla de Vargas. Luego, si quieren, comentamos la diferencia entre acción y batalla, ¿no? Esto fue una acción, una accioncita, una acción. Pero tuvo una importancia estratégica y política muy importante, mucho mayor de lo que fue realmente la acción bélica propiamente dicha, que, vamos a ver, ya lo saben ustedes, pero vamos a repasar, que, fue casi insignificante, ¿no?, como tal acción bélica. Por eso hemos llamado a la conferencia la acción de Vargas detrás del mito, porque es cierto que sí se creó de manera interesada, lo vamos a ver luego, un enorme mito detrás de la acción de Vargas. Fue utilizado pues con motivaciones políticas. Estamos hablando de una guerra civil y es una guerra política, ¿no? La primera guerra carlista, como todas las guerras civiles, una guerra política, una guerra ideológica. El bando ganador utilizó esta acción, que fue favorable a sus intereses, pues para crear esa mitología, ¿no?, de apoyo a la burguesía, fundamentalmente burguesía urbana, que eran el sostén de ese nuevo régimen liberal que se introdujo en España después de la muerte de Fernando VII. Eso es lo que vamos a ir viendo. Vamos a ver primero el contexto, ¿no?, los años anteriores a la acción de Vargas, lo que sucedió, lógicamente, en la acción de Vargas. Vamos a tratar de desmenuzarla desde el punto de vista táctico, desde el punto de vista militar, y vamos a ver ese mito, esas consecuencias que tuvo la acción de Vargas, con algunos detalles, saliéndonos un poco, como ahora en Internet, ¿no?, cuando vemos un enlace en una página web, pinchamos y nos abre otro enlace, ¿no? Bueno, pues vamos a ir haciendo eso. Vamos a ver el autor del cuadro, el único cuadro que se conoce, vamos a ver un poco de su vida, de su obra, ¿no? Es decir, vamos a ver unos detalles que quizás se salgan un poco de lo que sería una conferencia clásica, de contar, ¿no?, de manera secuenciada un acontecimiento, en este caso la acción de Vargas, pero vamos a ir saliendo un poquitín para contextualizarlo.
¿Cómo comienza todo esto? ¿Por qué se produce la acción de Vargas? Bueno, se produce porque, eso lo saben ustedes perfectamente, en septiembre de 1833, uno de los gobernantes, uno de los monarcas más controvertidos de la historia de España, Fernando VII, fallece. Fernando VII, esto les voy a decir para entendernos, Fernando VII, no sé, piensen ustedes, Falange Española Tradicionalista y de las Hons, del año 39, eran de izquierdas. Para Fernando VII, o sea, para que vean ustedes cómo funcionaba el rollo. Esto está dicho de una manera grosera, porque evidentemente las cosas no son así, no son ni blancas ni negras. Es cierto que Fernando VII, los últimos años de su reinado, la década ominosa o la década absolutista, ya tuvo unos movimientos regeneracionistas, de apertura, de cierta apertura, y además unos cambios interesantes desde el punto de vista también administrativo y estructural, ¿no? Pero bueno, quedémonos con esa imagen. Fernando VII, el rey más odiado por sus conciudadanos posteriores, pero sin embargo un rey amado al principio, como saben, en 1808, 1814, por la inmensa mayoría del pueblo español, fallece y fallece sin tener descendientes varones. Solo ha tenido, y además en sus últimos años de vida, dos hijas. ¿Qué sucede? Que sus antecesores, los Borbones, Felipe V, introdujo en España la ley sálica. La ley sálica, copiada de Francia, de facto impedía que una mujer volviera a gobernar en el trono de España. Era algo tradicional, ¿no? En la época de los Trastámara, en la época de los Austrias, que si no había descendientes varones, Isabel la Católica, por ejemplo, fuera reina la mujer, aunque se casara evidentemente con un hombre de familia real también, ¿no? Pero la ley sálica prohíbe, de hecho, que reine una mujer en España. Y esa ley sálica está en vigor en los últimos años de Fernando VII. Fernando VII, cuando tiene una hija y luego tiene otra hija, se da cuenta de que su vida está a punto de terminar y, lógicamente, él lo que desea es que sea su descendiente directa la que continúe, ¿no?, asumiendo el trono de España. Y su descendiente directa, su hija mayor, su primogénita, se llamaba Isabel, ¿no? Bueno, se llamaba María Isabel y muchos nombres más, como todos los reyes y los infantes de España, de todos los santos, pero se la va a conocer como Isabel. Y en el trono de Castilla, que es el que asumen en cuanto a los numerales los reyes de España, le tocaba Isabel II, ¿no? Porque Isabel I había sido Isabel la Católica, Isabel I de Castilla. Entonces, claro, Fernando VII se debate entre la tradición o romper esa ley sálica y permitir que su hija acceda al trono. No es una decisión solo de él. Fernando VII tuvo una enfermedad larga y una agonía muy larga, y en torno a su lecho, durante sus últimos meses de vida, se sucedieron muchas conspiraciones. Esta gente que estaba a la derecha de la derecha de la derecha, cuando ven que Fernando VII trata de romper esa tradición, se giran al heredero natural, al heredero legal. ¿Quién es el heredero legal al trono de España estando vigente la ley sálica? Su hermano, el siguiente hermano, que era Carlos María Isidro. Y lógicamente ven en él al futuro rey de España. Carlos María Isidro tiene una ideología tan ultraconservadora como su hermano Fernando VII, así que se supone que va a haber una continuidad. Pero Fernando VII, después de muchas peripecias que no vienen al caso, finalmente le firman la ruptura de la ley sálica, y a su muerte se produce una escisión muy grave, muy importante en el seno de España, de la sociedad española. Unos apoyan a Carlos María Isidro y de hecho le proclaman rey de España legítimo, mientras que otros, por supuesto encabezados por su madre, la reina viuda, María Cristina, reconocen como reina de España a Isabel II. Isabel II, que tiene 3 años. Entonces, claro, es una situación muy inestable que se va, en muy pocas semanas, en unos pocos meses, se va a traducir en una guerra civil generalizada, que va a durar 7 años, va a durar hasta 1840. Es lo que llamamos la primera guerra carlista. ¿Por qué las llamamos guerras carlistas? Porque lógicamente se producen porque los que apoyan a Carlos María Isidro, los carlistas, no reconocen a Isabel II como reina legítima, sino que reconocen a su candidato, ¿no?, a Carlos María Isidro. Carlos María Isidro
claro, mantiene, ya les digo, esa línea que tuvo su hermano mayor y que descendía realmente de la Edad Media, en la que la monarquía era una monarquía absoluta, venía dada por Dios y no tenía que rendir cuentas a la nación, que no es un concepto del que aborrecían, ¿no?, ni a la ciudadanía, que es un concepto que ellos no manejaban, ¿no? Eran súbditos, los españoles eran súbditos del rey y el rey tenía sus poderes dados por Dios. Es decir, el movimiento carlista, que hunde sus raíces en el antiguo régimen, en este régimen que ya está, bueno, está sufriendo muchas convulsiones en toda Europa, después de la Revolución Francesa, después de la independencia norteamericana, ¿no?, y una serie de revoluciones que se van produciendo por toda Europa, tiene un apoyo muy firme en la tradición española, que hunde sus raíces, ya les digo, en la Edad Media. Por eso el lema de estos carlistas va a ser Dios, patria y rey, ¿no?, o Dios, fueros y rey, es decir, las leyes viejas, las leyes antiguas, que no tienen que ser transformadas por ninguna modernidad, en las que cada territorio, cada reino tiene sus propios privilegios, ¿no?, y la relación que se establece entre los distintos territorios de la monarquía vienen articulados por la figura central del rey, que es el que da sentido al Estado, ¿no?, a la corona, y por supuesto la imagen, la figura de la religión católica, del altar, ¿no?, como aglutinante ideológico también de esta corona, de esta monarquía hispánica, de esta corona ultracatólica, ¿no? Uno de los primeros levantamientos que hubo reconociendo como rey a Carlos V fue hecha por religiosos. Esta es una figura, una imagen que recogen, ahí lo pone, viva la religión, viva Carlos V. Es decir, el trono y el altar, ¿no?, que es algo que va a aparecer habitualmente a lo largo de estas guerras carlistas del siglo XIX, el trono y el altar forman un todo indivisible. Y eso no lo mueve, con perdón, ni Dios, ¿no? Claro, frente a esto, ¿qué hace María Cristina, la reina viuda de Fernando VII? ¿María Cristina era más de izquierdas, era más liberal, era más moderna? En absoluto, en absoluto. Esta estaba también a la derecha de la derecha de la derecha. Lo que pasa es que se da cuenta de que, como los ultras, que son muchos, se han ido con su cuñado, necesita apoyarse en alguien. ¿Qué parte de la sociedad española es la que está fuera de juego, la que ha tenido que exiliarse o callarse y trabajar sin poder demostrar sus ideas políticas? Los liberales, los que surgieron a finales del siglo XVIII, Ilustración, Cortes de Cádiz, etcétera, etcétera. Y entonces ella, aunque su ideología no es esa ni mucho menos, se tiene que volver hacia los liberales. Y los liberales, lógicamente, apoyan las pretensiones de Isabel II al trono de España, porque es la única ventana que encuentran para poder convertir la nación, pues, en una nación moderna, ¿no?, donde poder implantar sus postulados. Por eso, los liberales, de todo el espectro, centro, izquierda y ultraizquierda, podríamos decir, como si estuviéramos en el tiempo presente, pero no estamos en el tiempo presente, eso hay que recordarlo, ¿eh? Estamos hablando de hace 200 años, que no tiene nada que ver esto de izquierda, ultraizquierda y derecha, pero bueno, para entendernos. Entonces, todo ese espectro del centro-izquierda se une en torno a Isabel II, la reina niña, y María Cristina de Borbón, ¿no?, que es su madre, como legítima heredera del trono de España. Y se produce, pues eso, un estallido de una guerra cruel, terrible. Y bueno, fue devastadora realmente porque fue larguísima y supuso, bueno, pues decenas de miles de muertos, la ruina de grandes extensiones, sobre todo de propiedades de la burguesía en terreno carlista, la retrocesión en el punto de producción agraria. Es decir, fue una guerra realmente lamentable y penosa, ¿no? Aprendimos tanto la lección que 15 años después volvió a estallar otra y 15 años después volvió a estallar otra guerra, porque somos así, ¿no? Nos va la marcha, ¿no? Hubo 3 guerras carlistas, una concentrada en Cataluña sobre todo y Maestrazgo, y 2, la primera y la tercera, que fueron ya generales prácticamente en toda España. Los voluntarios realistas van a tener un papel muy importante en la acción de Vargas. ¿Qué eran los voluntarios realistas? Bueno, los voluntarios realistas los crea Fernando VII en 1823. En 1823
saben que desde el año 1820 los liberales que han dado un pronunciamiento militar, ¿no?, que triunfó, han obligado a Fernando VII a jurar la Constitución de Cádiz y le obligan a firmar decretos liberales. Durante 3 años parece el espejismo de que España se está convirtiendo en un país moderno, ¿no? Esto Fernando VII, lógicamente, no lo toleraba y a espaldas del gobierno, bueno, a espaldas, lo hacía abiertamente, él estaba alentando a su gente más ultra, que muchos estaban exiliados, a que se levantaran en armas y le ayudaran a liberar España echando a estos liberales del gobierno. Al final, ese apoyo que él tiene en España se le suma el apoyo de las grandes potencias europeas, que no quieren que triunfe la revolución liberal en un país europeo, y mandan un contingente francés, casi de 100.000 hombres, ¿no?, los famosos 100.000 hijos de San Luis. Estos hijos de San Luis, junto a los realistas españoles, derrotan en muy pocas semanas, unos pocos meses, a los liberales y restauran a Fernando VII en el trono. Bueno, pues Fernando VII, como ha visto que el ejército español es liberal, lo que proyecta es disolver el ejército español y que se queden unidades militares francesas permanentes en España. Se acabó. Pero claro, necesita alguien que vigile a los liberales, alguien que persiga a los liberales que todavía andan por ahí, que intentan alzarse en armas, alguien que persiga a los delincuentes, a los contrabandistas. Es decir, él necesita una policía política, una fuerza paramilitar armada que defienda sus intereses de monarca absoluto. Y esos van a ser los voluntarios realistas, que se crean en 1823 y sobre todo en 1824 ya se extienden por toda España. ¿Qué eran los voluntarios realistas? Lo que les digo, una especie de milicia parapolicial o una especie de policía paramilitar con vestuario, con armamento, que eran las fuerzas territoriales, eran como unas fuerzas de reserva que estaban en todo el territorio de España, en todo el territorio de España. Cada pueblo importante tenía que tener una sección o una compañía. Cada varias compañías se unían en un batallón, normalmente por jurisdicciones, y los batallones se unían en brigadas, que estaban mandadas en principio por militares profesionales, eso sí, y el resto eran la gente de los pueblos, compañías, batallones y brigadas, los voluntarios realistas. Aquí vemos su uniformidad. Esta uniformidad es la misma en todo el territorio de la monarquía. En Santiago de Cuba, como ven ustedes, es la misma uniformidad, la misma. Los figurines son distintos porque el dibujante es distinto, pero es la misma. Bueno, ¿por qué son importantes los voluntarios realistas? Porque lo vamos a ver. Participaron activamente en la acción de Vargas. Tenían botón propio, su propio uniforme, ¿no?, etcétera, etcétera. Además de esto, lo que hacían los voluntarios realistas, lógicamente de Madrid, las unidades de élite, eran escolta y guardia de honor del propio rey. El rey ya no se fiaba de los militares profesionales, disuelve, luego da marcha atrás y vuelve a recrear varios regimientos, pero él en principio su idea es disolver el ejército. Por eso, cuando el rey sale, en alguna ceremonia, en alguna celebración, los que le rinden honores, los que le van escoltando, son los voluntarios realistas. Bueno, vamos ya con la acción de Vargas, porque estamos en ese momento. Septiembre de 1833 fallece Fernando VII. A los pocos días empieza a haber levantamientos proclamando rey a Carlos V. Y por lo tanto comienzan a levantarse partidas que podríamos llamar carlistas, aunque yo al principio de la guerra prefiero llamarlos realistas, porque ellos se denominaron así en el año 1820. Cuando en 1820 se levantan los contrarios al régimen liberal, al nuevo régimen de las Cortes de Cádiz, ellos mismos se llaman realistas, porque fundamentan su oposición al nuevo gobierno en su apoyo sin condiciones al rey absoluto, que le devuelvan al rey que tiene potestad para hacer y deshacer lo que quiera con el gobierno y con la administración española. Cuando digo carlistas a veces pongo realistas. Bueno, ¿qué fuerzas contendientes participaron o hubieran participado en la acción de Vargas? Bueno, pues la principal, como ha dicho Ramón, era una proveniente de la zona de Bilbao, la zona de Vizcaya, en concreto de la zona occidental de Vizcaya. Hay que decir que el movimiento carlista, tanto en la primera como en la tercera guerra carlista, va a tener
su núcleo más importante, su núcleo fundamental, en lo que se llamó el norte, así con mayúsculas, el norte. ¿Qué era el norte? Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Navarra. Ahí es donde va a estar el núcleo carlista más caracterizado. También, ya les digo, en Cataluña, zonas del Maestrazgo y en toda España, pero sobre todo en el norte. El sitio donde más fuerzas contendientes carlistas va a haber y durante más tiempo van a aguantar y van a intentar acabar con el régimen liberal, con el gobierno liberal, va a ser el norte. Por eso es lógico que en estos primeros momentos ya las principales columnas realistas, carlistas, vinieran desde el norte. Y cuando digo el norte, lógicamente no me estoy refiriendo solo a las fronteras actuales entre Vizcaya, ¿no?, y Cantabria. El norte también englobaba la zona de las Merindades, la zona de las Encartaciones, la zona oriental de Cantabria, el Agüera, ¿no?, es decir, toda esa zona, no solamente ceñido a las actuales provincias. Bueno, la principal columna era la del brigadier general de brigada Juan Miguel de Echevarría, que tenía la característica de que era canónigo de Burgos, es decir, era religioso, ¿no? Pero esto, viendo ya lo que sucedió en la Guerra de la Independencia, ¿no?, con el cura Merino y con muchísimos más, pues no nos llama la atención, ¿no? Que el cura esté dando misa, termina su misa, coge el trabuco, se sube en la potra y se pone a matar gente, pues en aquella época era normal, ¿no? Dios lo quería porque tenían que reinstaurar a Fernando VII en el trono y ya está, ¿eh? Bueno, Echevarría venía de Bilbao y a comienzos de noviembre de 1833, finales de octubre, primeros de noviembre, estaba en la zona entre Reynosa y el puerto del Escudo. Este grupo, a primeros de noviembre, se dividió en dos columnas distintas. Una que bajó el Escudo hacia el Valle de Toranzo. Y la otra, de unos 2000 hombres, más o menos, dicen las crónicas, esta se dirigió a Reynosa para remontar el río hacia Torrelavega. Es decir, se repartieron, ¿no?, las dos grandes vías de comunicación de la Cantabria central, Echevarría por el Escudo y Villalobos por Reynosa, por todo, remontando el Besaya. Uno el Besaya, otro el Pas. El plan que no se cumplió era que las dos columnas, más de 3000 hombres, convergieran en Torrelavega. Avanzaran hacia Santander y cuando estuvieran llegando a las inmediaciones de Santander se les uniría otra tercera columna de otro absolutista también tremendo, que ya había hecho muchos intentos para restaurar a Fernando VII en 1822-1823, que era José de Mazarrasa. Es un apellido muy cántabro, muy de aquí, ¿no?, y además siempre unido a lo que se llamaban ultramontanos, ¿no?, es decir, los más ultras de los más. Bueno, empezamos. El 3 de noviembre, la fecha, ¿no?, clave, el día D, como dicen los militares, el día D, el 3 de noviembre. Echevarría, que va acompañado por un militar profesional, un coronel que ya estaba retirado del servicio, Juan Felipe de Ibarrola, bajan al Escudo al mando de los voluntarios realistas de toda la zona de las Merindades: Frías, Medina de Pomar, Losa, Villarcayo, Valle de Mena y Espinosa de los Monteros. Unos 1000, 1200, es un poco complicado, por lo que vamos a ver ahora, precisar el número exacto, pero esa es la columna que va desde el Escudo y va bajando por todo el Pas en dirección Torrelavega. Además de estos voluntarios realistas de las Merindades, iba un pequeño contingente de caballería, se dice unos 70, 80 lanceros, seguramente, se les llama así, lanceros, y nada más y nada menos que una división completa del ejército realista, del ejército carlista, la segunda división del ejército real de La Rioja. Pues con todo este nombre, una división, debían ser unos 150 a 200. Era muy habitual ponerse unos nombres altisonantes a regimiento tal. ¿Cuántos sois? 70. Bueno, pues vale, pero queda bien, ¿no? Al enemigo le da la impresión como que son fuerzas mucho mayores. Bueno, pues la segunda división realista, más todos estos voluntarios realistas de las Merindades, debían ser unos 2100, 2200. Perdón, 1200. Y Villalobos, el que subía desde Reynosa por el Besaya, contaba con los voluntarios realistas de toda la zona de Campó y de Reynosa, es decir, el antiguo corregimiento de Reynosa y toda la zona de Aguilar de Campó, etcétera, etcétera. Voluntarios realistas,
prácticamente todos, ¿no? Como ven ustedes. Por eso me he enrollado un poco con el tema de los voluntarios realistas. Villalobos, además, era campurriano, era de Valderredible. Y en octubre de 1833 le encargó, la regencia, Carlos V, indirectamente, le encargó que sublevara a las comarcas que estaban situadas en el curso alto del río Pisuerga. Esa era su labor, ya digo, llegó a reclutar hasta 2000 personas, bueno, era relativamente fácil, ya estaban creados los batallones de voluntarios realistas de la zona, ¿no? Contactó con sus mandos, simplemente, y bueno, les sumó a la causa, ellos estaban muy por la labor, sobre todo los mandos, claro, los mandos eran gente que creían, ¿no?, en el tema, eran gente de esa ideología ultraconservadora, y cogen a los batallones y a las compañías y ya les digo, los reúnen en una columna y sale de Reynosa. El batallón de voluntarios realistas de Reynosa, uno de esos batallones, el ejemplo del que les pongo, compuesto por varias compañías, pues por ejemplo, como ven aquí, tenían un comandante, Villalobos, 7 capitanes, 6 tenientes, ¿no?, sargentos, cabos, tal, y 353 soldados. En total, 411 componentes. Este es uno de los batallones que sale con Villalobos de Reynosa hacia Torrelavega, para encontrarse con las fuerzas de Echevarría. Estos, en teoría, 411. ¿Qué pasa? Que muchos de estos voluntarios realistas, pues realmente, pues la ideología, pues no entendían muy bien lo que era eso, ¿no? La ideología no les da de comer. Eran gente normal, gente de pueblo, gente normal, que se alistan pues porque tienen que alistarse, porque las élites locales, que son los que figuran como comandantes, como capitanes, como tenientes, ¿no?, instan a la población a alistarse, y bueno, pues un poco obligados, muchos son aparceros, ¿no?, muchos son gente que depende de estas personas importantes, pues se alistan y firman. Muchos de ellos no tenían ni siquiera todavía uniformes, no lo habían tenido, no tenían instrucción militar realmente, pero se les suponía una ideología y un fervor, ¿no?, hacia la causa que realmente no tenían. ¿Por qué les digo esto? Porque lo que sabemos de los voluntarios realistas de Reynosa, que hay bastante documentación, no se va a ver desde ahí, pero bueno, yo solo comento, estos son cartas de gente que renuncia. Cuando ven que empieza el tomate, a finales de octubre, que se les recluta y que se les dice, bueno, hay que defender los sagrados derechos del trono y del altar. Dice, bueno, no. Mira, es que tengo 50 años y llevo ya 10 años de servicio y ya no veo bien, y tal. El otro, bueno, yo también es que tengo hijos y me falla, me salió una flebitis y entonces me dan mareos y tal. Es decir, la gente ya empezaba, tal. ¿Qué es lo que hicieron los responsables de estos batallones realistas con estas peticiones? Aprobarlas. Aprobarlas. Sí, vete. Pero vete, no des la lata, o sea, no digas nada, tú no te presentas y ya está, porque como vengas y empieces a protestar y empieces a tal, a la gente me la vas a tal, ¿no? Es decir, por estos detalles vemos que el fervor guerrero, el ardor guerrero de los voluntarios realistas campurrianos y de las merindades, etcétera, pues no era muy grande, la verdad. Ellos lo que querían era, hay que ficharme, tengo que hacer esto, vale, me pongo un día a la semana allí y pego un tiro, vale, venga, ya está, ahora me dejas en paz, sí. Pues ahora hay que ir a la guerra. Bueno, pues eso ya es otra cosa, Bueno, vamos con la otra parte, vamos con los cristinos. Llaman cristinos porque, en principio, defienden a María Cristina, ¿no? Isabelinos, pero en estos momentos Isabel tiene 3 años, es decir, ahí la regente de España, la regente del reino, hasta la mayoría de edad. Bueno, no les voy a contar películas, que luego hay un golpe de estado dentro, etcétera, etcétera. Hasta la mayoría de edad de Isabel II, que fue con 13 años, pues lógicamente de manera natural y por la Constitución era su madre, ¿no?, Cristina. En la provincia de Santander prácticamente no había fuerzas militares regulares. Ya les digo que la situación de los ejércitos, del ejército regular, era muy mala, estaba infradotada y Fernando VII no confiaba en ellos, y aunque existían unidades militares de infantería, caballería, etcétera, etcétera, estaban infradotadas. Y en Cantabria prácticamente no había tropas profesionales, solamente estaban 2 batallones de milicias provinciales, que eran unas fuerzas de reserva, los batallones provinciales de Oviedo y de Laredo. Pero en realidad no eran batallones completos, solo estaban las compañías profesionales, es decir, los que cobraban un sueldo fijo y estaban siempre en el cuartel o haciendo operaciones. Esas compañías eran 2 por batallón, compañías de preferencia. ¿Cuáles eran las compañías de preferencia de un batallón de infantería? La de granaderos
y la de cazadores. Cazadores era infantería ligera, las COES, que salían allí en desbandada con francotiradores, ¿no? Hacían actos de sabotaje, y los granaderos, que eran los que asaltaban directamente, los primeros en asaltar las posiciones enemigas. Esas son las dos compañías de élite, de preferencia, granaderos y cazadores. Es decir, que en Cantabria solo había 4 compañías de fuerzas, y no profesionales, eran gente del pueblo con una formación militar, pero no eran profesionales, para defender los derechos de Isabel II. Y además de eso, se contaba con una compañía de carabineros del reino. Los carabineros eran como la Guardia Civil ahora, ¿no? Eran un cuerpo militarizado, pero no eran militares, eran militarizados, que estaba diseñado para la lucha contra el bandolerismo y el contrabando, sobre todo contra el contrabando. Los carabineros de Costas y Fronteras, ¿no? Lo que luego fue los guardiaconsumos o la Guardia Civil, vamos. Es decir, tampoco eran tropas militares, no eran tropas, eran otra cosa, ¿no? Era una especie de policía militar. Bueno, estas son las fuerzas profesionales con las que va a contar Isabel II para defender sus derechos al trono en Cantabria. Pero, y aquí viene ya la diferencia significativa, lo que sí había en Cantabria, y sobre todo en Santander, era una gran cantidad de militares profesionales liberales, que precisamente por ser liberales, cuando Fernando VII volvió como monarca absoluto en 1823, les expulsó del ejército. Es decir, les pasó a dispersos o les licenció. Muchos de ellos además sin cobrar ningún sueldo. Eran enemigos, ¿no?, de su concepción del Estado, y Fernando VII, lógicamente, en eso era bueno, era un tío muy vengativo, cogió la lista y tal. Y esta gente pues estaba en Santander dedicándose a otras cosas, porque se les había impedido desde hacía 10 años dedicarse a la profesión militar, que era su profesión. Muchos de estos militares profesionales habían empezado su carrera militar en 1808, en la Guerra de la Independencia, pero otros, bastantes, habían empezado incluso antes, en 1780, 1790, es decir, que habían pegado muchos tiros. Eran militares profesionales. Y, lógicamente, estamos hablando de oficiales y jefes. Estamos hablando de tenientes, capitanes, comandantes, coroneles, es decir, gente acostumbrada a mandar tropa y gente muy curtida en las batallas. Y esto va a ser también muy importante, que va a haber militares profesionales al frente de los cristinos de Cantabria. Por ejemplo, uno de ellos, uno de los muchos, Leoncio Bárcena, o Leoncio de la Bárcena. Es un hombre que nació en la Concha de Villascusa, que tuvo una carrera, lógicamente, hasta los años 40, finales de los 40, principios de los 50, una carrera militar, que empezó el 4 de octubre de 1808, como subteniente, él era noble y por lo tanto entró de oficial, es decir, fue de los primeros que se alzaron en Cantabria contra la invasión francesa. Esta es una hoja de servicios a 1814, como ven, fue ascendiendo, ¿no? Tuvo distintos empleos, y en estos momentos estaba en el Regimiento Provincial de Laredo, al final de la Guerra de la Independencia. ¿Qué pasa con Leoncio Bárcena, o Leoncio de la Bárcena? Que en 1823 le expulsan del ejército. Y él se queda en Cantabria, se queda en su pueblo, en La Concha, dedicándose pues a lo que tuvieran. Normalmente eran gente que poseían tierras, ¿no? Y entonces se dedican a eso, pero se les ha impedido continuar su vida militar. Cuando surge el levantamiento carlista, todos estos militares van a Santander, que es donde está la autoridad, la Diputación Provincial, el gobernador militar, y se ponen a su servicio. Y lógicamente va a tener una lista, una nómina de militares profesionales, ¿no?, el gobierno cristino en Cantabria, en Santander, de la que poder tirar. Hay muchos ejemplos, Bueno, también había fuerzas paramilitares. Hemos dicho que los voluntarios realistas era una fuerza paramilitar, no eran militares profesionales, era una especie de policía patriótica o ejército patriótico. Cuando gobiernan los liberales, también van a tener sus voluntarios realistas, que se llaman milicia nacional o milicia urbana, tiene muchas maneras de llamarse. En Santander, en estos primeros momentos, se le llamó Batallón de Vecinos Honrados, es decir, la gente, normalmente burgueses, pequeños comerciantes, identificada con el ideario liberal, también se apuntaban, se les daba un uniforme, un armamento, y entonces ellos iban a ser un poco la punta de lanza para defender los derechos de Isabel II. ¿Cómo? Vigilando a los carlistas,
espiando a los carlistas, deteniendo a los carlistas y, cuando hiciera falta, persiguiendo a los malhechores. Es decir, exactamente lo mismo. Es como el reverso de los voluntarios realistas, ¿eh? La Milicia Nacional o Batallón de Vecinos Honrados. ¿La había en Santander? ¿Solo? No. En las ciudades más importantes, aparte de Santander, de Cantabria, en Laredo, en Castro, en Reynosa, etcétera, etcétera, es decir, donde había una masa, ¿no?, de clase media, burgueses, comerciantes, también había batallones y compañías de milicias nacionales o de vecinos honrados. Bueno, pues ahora llegamos donde la matan, como decía mi abuela. Uno de esos militares que había sido perseguido, que había sido represaliado cuando Fernando VII vuelve en 1823 como monarca absoluto, era Fermín de Iriarte. Fermín de Iriarte, el apellido lo dice, no era de Cantabria, pero tenía fuertes lazos familiares con Cantabria. De hecho, él residía en Cantabria. Bueno, era coronel, o había sido coronel, porque le habían quitado todos sus títulos, le habían quitado todas sus condecoraciones, le habían condenado al olvido, se presenta a las autoridades de Santander y, como el militar de mayor experiencia, le encargan que forme un cuerpo, aparte ya de los vecinos honrados, que forme un cuerpo semiprofesional de cazadores de montaña, 300 plazas. O sea, el Ayuntamiento de Santander, la Diputación de Santander, aunan esfuerzos y dicen, mira, el Ayuntamiento va a pagar sueldos de 300 personas, con todo el uniforme, todo el armamento, para que defiendan los intereses de Santander, provincia, y Santander, ciudad. Se llamaron cazadores de montaña. Es decir, Milicia Nacional, que se crea antes, se crea en 1820, Voluntarios Realistas, que se crea en 1823, son dos reversos de la misma moneda, ¿no?, la cara y la cruz. Tal es así que una de las frases más famosas de Fernando VII, que sería un cabrón con pintas, que lo era malo, era sádico, era vengativo, ¿no?, pero el tío tenía su chispa también, ¿eh? Así de cerca dicen que era un tío muy bonachón, le gustaba mucho contar chistes y tal, ¿no? Pues comentan que cuando él pasó revista a los voluntarios realistas por primera vez en Madrid, en la corte, en 1823, empezó a ver caras conocidas. Y las caras conocidas que él veía eran que muchos de la Milicia Nacional liberal, claro, habían cambiado de chaqueta y se habían pasado a los voluntarios realistas. Claro, para seguir con sus privilegios y tal. Y dice, bueno, aquí no pasa nada, yo siempre he sido de toda la vida en el fondo, siempre fui absolutista. Entonces, Fernando VII los iba viendo cuando los iba pasando revista y su frase famosa, son los mismos perros con distintos collares. ¿Qué quiere decir esto? Que no te podías fiar mucho del fervor de los voluntarios realistas o de la Milicia Nacional. Como ahí no hubiera gente profesional, como ahí no hubiera tropas permanentes que cohesionaran eso, vamos, yo no me fiaría mi seguridad o una batalla a los voluntarios realistas o a la Milicia Nacional, porque realmente era, pues eso, gente que por vivir, pues ¿qué hay que hacer? Tengo que firmar, que reconozco, pues firmo, ya está. ¿Me dejas en paz? Sí, pues firmo. ¿Qué ha cambiado? ¿Tengo que firmar otra cosa? Sí, ahora firma esto, pues firmo, ya está. Otro de los participantes en la acción de Vargas fue otro militar profesional, Miguel de Miranda de la Pedrueca, que formó parte, se alistó en la compañía de granaderos del batallón de vecinos honrados, lógicamente como su oficial, como su capitán. ¿Por qué? Porque, bueno, Miguel de la Miranda también había entrado el 4 de octubre de 1808, se había alistado como subteniente, como era noble, para luchar contra los franceses y, como ven ustedes, en 1848 era teniente coronel, es decir, que hizo una carrera, ¿no?, salvó ese hiato de 10 años, 1823-1833, que estuvo apartado de la milicia, tal. Bueno, él se presenta a las autoridades de Santander y se integra en la columna que participa en la acción de Vargas. Por eso, en su hoja de servicios, aparece dentro del apartado de cruces, condecoraciones y recompensas, dice 1833, tiene concedido el diploma de la Cruz de Vargas por su participación en la acción de Vargas. O sea, lo vamos viendo un poco restos, ¿no?, reflejos de estos militares profesionales, como gracias, es una pena, pero gracias al inicio de esta guerra civil, se les vuelve otra vez a aceptar en el ejército, continúan su carrera, se les reconocen todos los empleos y, lógicamente, ellos, muchos de ellos, además, triunfan, llegan a la gloria y alcanzan empleos de general de división, ¿no?, teniente general, etcétera, etcétera. Pero el más caracterizado, el más significativo, claro, es Fermín de Iriarte, que es el que se puso, ¿no?, realmente el que comandó la columna liberal en la acción de Vargas, es al que le encargaron
la creación del batallón este de cazadores de montaña de Santander, con 300 plazas, y Fermín de Iriarte es un ejemplo muy claro de todo lo que les estoy diciendo. Fermín de Iriarte fue desposeído de todos sus empleos militares en 1823, porque era ultraliberal. De hecho, aquí está el informe de 1831 del alcalde de Laredo, dando cuenta de que ha huido a Francia, ya vio en peligro, seguramente irían a cogerle prisionero, como López Campillo y como otros. En esos últimos años hubo un movimiento también de represión fuerte, entonces él, viendo el percal, se fugó a Francia, y este es el informe que dicen que se fugó, es decir, él estuvo en Francia. Hasta que no murió Fernando VII, él no volvió a España, se dirigió a Santander, ya digo, porque tenía su familia, era de allí, su mujer, etcétera, y es cuando se presenta a las autoridades. Bueno, ¿qué fuerzas cristinas compusieron la columna liberal en la acción de Vargas? El batallón de vecinos honrados, que tendría que haber estado formado por, no sé, por 6 compañías más las 2 de preferencia, para estas fechas, claro, es que realmente hubo muy poco tiempo. Solamente había dado tiempo a formar las 2 de preferencia, la élite, granaderos y cazadores. Las 2 compañías estaban mandadas por otro militar profesional que había sido apartado durante la década absolutista, que era el teniente coronel Francisco Velarde, otro de los miembros del linaje Velarde, que hubo bastantes, ¿no?, a lo largo del siglo XIX en Cantabria, militares profesionales. Los cazadores de montaña, que iban a haber sido 300, para estas fechas Iriarte solo había podido reclutar a 60, y con esos 60 formó una compañía. Y luego también se contó con un pequeño cuerpo de caballería. Bueno, esto aquí ya sabemos que lo que hay que hacer es decir división, 100 tíos, ¿no? Bueno, pues tenían un cuerpo de caballería. ¿Qué era ese cuerpo de caballería? El cuerpo de caballería eran 10 reinosanos liberales que, cuando vieron que llegaba Villalobos con los 2000 voluntarios realistas, cogieron sus caballos, porque la gente pudiente tenía caballos, y dijeron: pies, ¿para qué os quiero? Hasta Santander no paramos. Y llegaron a Santander justo cuando salía la columna de Vargas. Y los otros 10 eran gente de Santander que tenía caballos. Los caballos eran necesarios, son los que hacían las descubiertas, son los que daban los avisos, ¿no? Y entonces se necesitaba caballería. Así que el Ayuntamiento de Santander, las fuerzas liberales de Santander, hicieron un llamamiento a los vecinos que tuvieran caballos para que se presentaran y formaran parte de la columna. Aproximadamente 10, más o menos, se presentaron voluntarios. 10 de Santander, 10 de Reynosa, fueron mandados por un coronel también profesional, el teniente Guajardo. Bueno, pues esa fue la columna de caballería que formó parte de la acción de Vargas, 20. Pero su participación fue importante, porque no es lo mismo ir a caballo, ¿no?, desde esa altura, el miedo que impones al infante, etcétera, etcétera. Como vamos a ver, tuvieron una participación importante. ¿Y qué pasó con el batallón de voluntarios realistas de Toranzo? ¿Estuvo en la acción de Vargas? No. Si en los momentos en los que se han despertado, ¿no?, me han escuchado y han oído que venían los de las merindades, ¿no?, que venían los de Campó, ¿y había un batallón de voluntarios realistas de Toranzo? Sí, ahí lo tenemos, hay un batallón. Bueno, estos son ya empiezan las defecciones, ¿no?, que este se pira y dice: bueno, venga, pues que se vaya. Existía. ¿Y no tomó parte en la acción de Vargas? No. ¿Por qué no tomó parte? Porque había sido desmantelado y había sido desarmado. Es decir, muy poco, nada, un día antes había sido desarmado. Había venido una columna, les habían quitado las armas y habían dispersado. Y lógicamente ya los voluntarios, la gente normal, dijo: mira, pues yo ya, ¿qué voy a hacer?, ¿no? Me han quitado el arma, ya no hay excusa, ya me puedo ir a mi casa a trabajar, ¿no?, a la tierra o lo que yo tenga que hacer. Es decir, existió un batallón, pero no tuvo ninguna participación en la acción de Vargas. Entonces, repito, única fuerza militar profesional que participó en el lado cristino, una sección de la Compañía de Cazadores del Provincial de Laredo, una sección. Esta compañía de cazadores había atacado junto a las 2 del Provincial de Oviedo el día 2, el día antes, había atacado a una columna carlista en Anero, en Trasmiera. Y para perseguir a los carlistas que huyeron, se decidió que de esa compañía de cazadores del Laredo, 44
44 se separaran del resto y persiguiera a los carlistas. Los otros volvieron a Santoña, que es donde estaba su sede, los de Laredo, los de Oviedo en Santoña, pero 44, mandados por un capitán, fueron persiguiendo a los carlistas. Es decir, estaban por la zona, estaban en las inmediaciones de Santander, porque fueron esa misma noche a dormir, ya reventados, claro, estar todo el día, ¿no?, persiguiendo, por toda esa orografía tan accidentada que tenemos en Cantabria, incluso en esa zona ya cercana a la costa. Bueno, pues fueron a dormir a Santander. Claro, cuando al día siguiente se monta a toda prisa la columna para ir a Vargas, lógicamente ellos van también. Bueno, pues estos son los únicos profesionales, entre comillas. Y luego tenemos a los carabineros, que ya hemos dicho. 350. De las fuerzas liberales no hubo más, 350. Estos son los que se van a enfrentar a más de 1000 realistas en la acción de Vargas. Es decir, las fuerzas están desproporcionadas, ¿no?, de 1 a 3 a favor de los realistas. Bueno, esta es la parroquia de San Félix en Anero, y se la pongo aquí porque es donde los carlistas se parapetaron, en este mismo muro, se parapetaron e hicieron frente a la compañía de cazadores del Laredo y del Oviedo. La verdad es que en cuanto empezaron a pegar tiros los cazadores de los provinciales, estos se echaron a correr y se fueron, O sea, no pusieron mucha oposición. Pero bueno, esto es lo que permitió que esos 44 hombres formaran parte de la columna que fue hacia Vargas. Bueno, en resumen, los carlistas, los realistas, contaban para la acción de Vargas, vamos a decirlo así, con 1.200 voluntarios realistas de las Merindades y la segunda división de La Rioja, mandadas por Echevarría e Ibarrola. Con 2.000 campurrianos, todos los voluntarios realistas de la zona del Pisuerga, ¿no?, del Alto Pisuerga y Campó, mandados por Santiago Villalobos. Y unos 200 voluntarios realistas mandados por José de Mazarrasa, que son los que se supone que iba a concentrarse con muchos más tropas, ¿no?, se calculaba unos 1.500 en la zona del puente de Solía, para actuar conjuntamente contra Santander. Por el lado contrario, por los gubernamentales, por los cristinos, tenemos los 44 miembros profesionales de la compañía de cazadores del Laredo, los 74 carabineros, los 60 cazadores de montaña que había formado Fermín de Iriarte, y las 2 compañías de granaderos y cazadores de los vecinos honrados de Santander, que eran 152. Además de eso, los 20 paisanos a caballo, es decir, la división de caballería, ¿no?, la sección de caballería. ¿Qué sucede? Que esos 3.400 contra 350 no era tan abrumadora, porque Villalobos no se presentó, vamos a ver por qué, y Mazarrasa nunca se supo. Luego diremos por qué. Es decir, que al final la acción de Vargas fueron los 1.200 voluntarios de Echevarría y de Ibarrola contra los 350 que comandaba Fermín de Iriarte. De 1 a 3, aún así sigue siendo abrumadora, ¿no?, la superioridad. ¿Cuál era el plan carlista? El plan carlista pues era bastante sencillo, además los liberales lo sabían, claro. El plan carlista era, bueno, saliendo, en el caso de Villalobos, desde Reynosa, remontar el Besaya, Molledo, llegar a Torrelavega y en Torrelavega esperar a la otra columna. La otra columna era la de Echevarría, ¿no?, la de Echevarría y la de Ibarrola, que lo que hacen es remontar el escudo, llegan a Alceda, continúan hasta Vargas y en Vargas ya cruzan hacia Torrelavega y desde ahí llegan a Santander. ¿Qué sucede? Que Villalobos no pasó de Molledo. Llegaron a Molledo y bueno, se pararon a descansar, no sé, estas cosas, ¿no? Entonces, cuando los carlistas están en Vargas esperando a sus compañeros de Reynosa, pues ven que no llegan los compañeros de Reynosa. Entonces, claro, ¿qué hacemos? Esperamos, seguimos con el plan, claro, pero sin una columna de 2.000 personas es un poco, ¿no?, arriesgado. En Torrelavega no han llegado todavía, bueno, pues vamos a ver qué hacemos, lo veremos luego. Y luego, por último, la tercera columna de Mazarrasa, que también viene de la zona de las Encartaciones, se concentra en el puente de Solía para converger junto a las columnas unidas de Echevarría y de Villalobos. Ese es el plan, ese es el plan. Como les digo, esto empieza a fallar cuando
Villalobos no se presenta. Bueno, esto lo he cogido de internet, no se piensen. Este es el plan con colores, ¿no? Este es Villalobos, se cruza del Escudo hacia Reinosa y, en teoría, debe alcanzar Torrelavega, mientras que Echevarría e Ibarrola remontan el Escudo para converger en Torrelavega, y Mazarrasa, pues lo que les digo, desde las Encartaciones pasa a las inmediaciones al sur de Santander. La zona del puente de Solía era el lugar donde estaba el punto de concentración. Iriarte, que se entera, lógicamente es un hombre de acción, es un militar profesional, dice lo que hay que hacer es inmediatamente no encerrarse en Santander, que es indefendible, sino hay que salir a su alcance, hay que impedir que se reúnan, hay que impedir que ellos tomen la iniciativa estratégica tiene que ser nuestra. Forma una columna con lo que encuentra, 350, con el personal que hemos comentado, y inmediatamente sale al encuentro de los carlistas, y los va a encontrar en Vargas, ¿no? Porque, recordemos que Villalobos se queda en Molledo. Al final solamente va a tener que hacer frente a esta columna. La acción de Vargas. Bueno, lo vamos a ver luego. Simón Cabarga, veremos luego las fuentes. Simón Cabarga cuenta con bastante detalle, mirando además, contrastando con fuentes publicadas, incluso con testigos presenciales, ¿no? Cuenta que, bueno, los carlistas se mueven, bajan el Escudo, oyen misa en Alceda, ¿no? Están allí pasando el rato y tal, y se dirigen a Vargas. Claro, llegan a Vargas sobre las 3 de la tarde, estamos hablando de noviembre, las 3 de la tarde, y llegan, pues lógicamente cansados, porque es una columna de infantes, ¿no? Van a pie, llegan cansados. Entonces, cuando llegan a Vargas, dice, bueno, pues antes de cruzar, ¿no?, por la montaña hacia Torrelavega, pues vamos a descansar un poco, ¿no? Y entonces, bueno, la zona de Vargas es muy propicia, ¿no?, con unas praderías, unas mieses, ¿no?, incluso unas zonas arboladas, si hace un poco de frío o llueve, pues se pueden resguardar. Entonces, bueno, los carlistas se desperdigan, son 1.200 personas, y los 1.200 personas ocupan espacio, ¿eh? Se extienden por todo el territorio, y aquí sí se ve que son aficionados, porque no ponen vigías, no ponen escuchas, no ponen oídos para ver si viene el enemigo, ¿no?, o para ver nada, ellos están ahí confiados, porque claro, dicen, somos tantos que los de Santander realmente, que sabemos que son muy pocos, porque ellos, claro, tienen también espías, ¿no?, están allí acojonados, ¿no?, en Santander, y no se mueven, van a esperarnos allí. Entonces, bueno, vamos a estar aquí un rato descansando hasta que nos acerquemos a Torrelavega para reunirnos con Villalobos y con el resto de los campurrianos, ¿no? ¿Qué pasa? Que claro, la columna esta carlista que llega a toda prisa, porque también vienen andando, y viene desde Santander. Fermín de Iriarte ve el panorama y dice, bueno, lo que hay que hacer es cruzar el puente, y una vez que estén allí, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Hacerles frente inmediatamente, además, ¿eh? Es el efecto sorpresivo, o sea, empezar a disparar sin cuartel para no dejarles organizarse. Aunque los carlistas, algunos empiezan a disparar, claro, los que pudieron levantarse, tenían el arma preparada, empiezan a disparar, los de Iriarte atraviesan el puente, que es fundamental, claro, si se quedan al otro lado del pas no hay nada que hacer, atraviesan el puente de Carandía y hacen frente al enemigo. Cargan contra él, además en una sección muy amplia. Cada una de estas unidades, de cada una de estas columnas, se le encarga un terreno y cargan contra el enemigo. La resistencia que tuvieron los carlistas fue mínima. Los carlistas, lógicamente, exageraron un poco más su actuación, pero fue mínima. O sea, podemos imaginar que pudo haber 50 personas que reaccionaron, ¿no?, dispararon, intentaron hacer frente. Pero enseguida cundió el pánico, y lo peor que puede pasar en una tropa es que cunda el pánico. Cuando ves que la gente huye, tú huyes. Y una vez que ya se ha cogido, ¿no?, ese hábito, y ves que todo el mundo ya recula y echa a correr, sálvese el que pueda, la acción está perdida. Y eso es lo que sucedió. Por mucho que los jefes les exhortaran, y les digo, era gente que no eran militares, estaban muchos de ellos, bueno, no digo engañados, ¿no?, pero estaban un poco a la fuerza allí, y en cuanto vieron una mínima posibilidad de ser heridos o de sufrir daños, ¿no?, porque se iban contra ellos, gente, ¿no?, lógicamente con armas, igual que ellos, pero gente que estaba dispuesta, pensaban ellos, a matarles a todos, ¿no?, abandonaron el campo en completo desorden. Aquello fue una desbandada. Cada uno se fugó donde pudo. El que estaba cerca de monte se metió al monte, el que no se echó a correr por los praos. Aquello fue desbandada generalizada. La acción no duró más de media hora, siendo generosos. O sea, imagínense, media hora, desde que llegan al puente de Carandía, les disparan 4 carlistas, cruzan el puente, venga, despliegue, pum, 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 atacarlos. O sea, media hora, se acabó.
Es decir, fue algo visto y no visto, ¿no? Prácticamente. En palabras de Simón Cabarga, los carlistas salieron de Ontaneda a la mañana del 3, oyeron misa en Puente Viesgo, comieron y llegaron a Vargas sobre las 3:15 muy tranquilamente. En el campizo más grande se estearon, antes de continuar por la montaña para unirse con los de Villalobos, que estaban en Torrelavega. Eso lo cuenta Simón Cabarga, ¿no? Nos imaginamos, bueno, pues podían estar en una zona bastante amplia, 1.200 personas, ¿eh? No estaban concentrados ni mucho menos, estaban muy desperdigados. Los cristinos, que estaban informados por la vieja de Vargas, o porque encontraron algún vecino más que preguntaron, o porque dentro de la columna iba una persona, un chico que era de Toranzo, ¿no? Y conocía muy bien el terreno. Los cristinos, que ya sabían la situación, es decir, ya sabían dónde estaban los carlistas y cómo estaban, y ya sabía que no había vigías y que estaban un poco, bueno, distraídos, desperdigados, se presentaron de improviso con tiros, caballos y algarabía. El pánico cundió rápidamente y los realistas huyeron despavoridos hacia Torrelavega o se escondieron en la espesura. Eso fue la acción de Vargas. Tenemos un grabado que publicó Simón Cabarga, pero que comentaba antes que es algo extrañísimo, porque es un grabado, es un aguafuerte, y sin embargo no se conoce ninguna copia, ningún ejemplar. No sabemos dónde lo obtuvo. Bueno, él pone un nombre, Simón Cabarga pone un nombre, pero es muy raro, porque este croquis, esta vista de la acción de Vargas, que es la típica que se publicaba en las revistas ya de aquella época, ¿no? De avanzado el siglo, en las revistas ilustradas, nos muestra un poco cómo se fue desarrollando la acción de Vargas, como un cómic, ¿no? Pero es muy raro que el Ayuntamiento de Santander no comprara ningún ejemplar de ese grabado, ni la Diputación Provincial. Es que es rarísimo, ¿verdad? No conocemos que exista ningún ejemplar, solamente este cogido del libro de Simón Cabarga. Bueno, este grabado, ya les digo, nos muestra los principales accidentes geográficos y cómo se fue desarrollando la acción. El río Pas, el puente de Carandía, el antiguo puente de Carandía, no el puente colgante, ¿no? el que existía en esa época, en 1833, el Camino Real, una guerrilla que pusieron los granaderos de Santander, lógicamente dejaron aquí a unas personas, 20, vigilando el puente y desplazaron a otra pequeña parte, una guerrilla, una infantería ligera, para proteger la zona esta que era la avenida, ¿no? Hacia el puente de Carandía. Los carlistas, bueno, realmente estaban desperdigados por todo por aquí, pero el grabado dice que estaban escondidos, emboscados, ¿no? Aquí en la espesura, bueno, lógicamente, si yo puedo buscar una protección de unos árboles de un monte, pues me voy a meter al monte, no me voy a quedar en terreno abierto, ¿no? Allí que soy un blanco fácil. Seguimos con el mismo grabado y aquí es donde se van disponiendo las fuerzas liberales. Las compañías de granaderos y cazadores de Santander, aquí, en el Camino Real. La sección de cazadores de Laredo, aquí. Y aquí ya comienzan a cargar los carabineros, la caballería de Reynosa, los de Santander no se sabe muy bien dónde estaban, igual se quedaron un poco atrás, fueron los 10 de Reynosa, los 10, la única caballería que actuó por parte liberal, los 10 de Reynosa, y los cazadores de montaña de Fermín de Iriarte, es decir, todas las rampas, todas las avenidas, todas las cuestas hacia donde estaba en la espesura escondido el núcleo principal realista, ¿no? Cargaron decididamente, ya les digo, en cuestión de minutos, contra el enemigo. Y luego los carlistas intentaron escapar bajando por aquí para ganar la calzada y cruzar el puente, pero fueron detenidos por esa guerrilla que tenían puestos ahí los granaderos, ¿no? De Santander. En el combate, la fuerza profesional que hemos dicho que era la única, los cazadores del Laredo, sufrieron solos en el Camino Real 2 cargas de los 60 lanceros de la caballería enemiga, pues 70, perdón, y Noriega con su misma mano rindió a Ibarrola, es decir, el coronel Ibarrola, el segundo al mando de la columna carlista, fue apresado por el capitán, bueno, teniente coronel Noriega de los cazadores del Laredo, prestándole importantes servicios, de esto es luego lo que viene siempre en los partes oficiales, donde se destaca a la gente para que se les dé medallas, recompensas, ¿no? Ascensos, ¿no? Etcétera, etcétera. Va destacando a Ramón de Rozas, Francisco Mediavilla, etcétera, etcétera. Les he puesto esto porque, como me dijo Ramón que tenía 2 horas, digo, bueno, pues voy a preparar, ¿no? Para tener tiempo. Eran 2 horas, ¿no? Sí, bien, bien. Vale.
Te faltan 5 minutos. No, perdón, 2 horas. Te faltan 5 que se han pasado muy rápido. Vale. Bueno, que en esta columna de cazadores había una persona que no era del batallón de Laredo. Era un teniente ilimitado, es decir, le habían echado, le habían despedido del ejército, se presenta voluntario y se agrega a la columna, Francisco Mediavilla. Es decir, que era, bueno, una fuerza heterogénea, incluso esta, que era más homogénea, pero todos militares profesionales, o por lo menos gente que estaba acostumbrada a la campaña. Se publicó en la prensa, claro, la lista de toda la gente principal carlista que fue apresada, empezando por el coronel Ibarrola, ¿no?, el segundo al mando. Primero se les condenó a muerte, pero el día 6 se les trasladó a Santoña. Se les metió en un presidio allí militar vigilado, hasta que ya el gobierno, pues seguramente les mandaría a Cuba, que es cuando empezaron a mandar a esta gente a Cuba para que no supusieran un problema. ¿Qué se les cogió a estos carlistas? Claro, estos echaron a correr y abandonaron todo lo que llevaban, todos los bagajes. 10.000 cartuchos de fusil, 570 piedras de chispa, 11 barriles de pólvora y 2 cajones con efectos. Los partes oficiales, al principio, ya se vinieron arriba. Bueno, han muerto 10 enemigos, 10 carlistas. El siguiente parte, Fermín de Iriarte, 70. Entonces lo que se hizo fue pedir al párroco que hiciera un certificado, que hiciera un informe. Y el párroco dijo que al día siguiente, el 4 de noviembre, registraron los campos y hallaron 5 cadáveres. 5 muertos hubo en la acción de Vargas, todos carlistas, todos realistas. Los liberales no tuvieron, bueno, alguno pudo caerse y tropezarse y hacerse un esguince, pero prácticamente no hubo ninguna baja en el bando liberal. 5 muertos carlistas y fueron sepultados en el camposanto de la parroquia de Vargas, de Santa María de Vargas. Lo firma y lo certifica Pedro González Sierra, es decir, aquí se les enterró a los 5 realistas muertos en la acción de Vargas. Saltamos. En el Ayuntamiento de Santander, en el Salón Azul, hay un cuadro que se titula Acción de Vargas el 3 de noviembre de 1833, que es el que todos hemos usado siempre cuando hablábamos de la acción de Vargas, porque era el único que había, junto a ese grabado de Simón Cabarga, ¿no? Ahora es cuando hacemos un excursus y como nos salimos, ¿no? Vamos a ver este cuadro y su autor y su entorno. Este es el cuadro, detalle, foto de Ramón Villegas. Es un cuadro que es difícil de ver porque está a una altura bastante alta, el brillo del óleo, ¿no?, de los barnices refleja la luz, bueno, es complicado. Por eso esta foto está muy bien porque se ve, yo creo que se ve perfectamente, ¿no? Vemos el puente, el Camino Real, ¿no? Vamos a volver al puente y al Camino Real. ¿Dónde se produce la acción de Vargas? A la derecha. A la derecha del puente y del Camino Real, a la derecha. ¿Y el cuadro que hay que refleja la acción de Vargas? Bueno, esta es la ubicación de Granaderos, ¿no?, y el emplazamiento de los cazadores, vale, perfecto. ¿Y el cuadro del Ayuntamiento de Santander, dónde marca la acción? A la izquierda. Este es el Camino Real, sección de cazadores, granaderos y cazadores. Aquí están, formadas las tropas. Es decir, es muy verídico, salvo el problemilla de que se ha equivocado de lado. Porque la acción no fue aquí. Bueno, vamos a seguir un poco analizando el cuadro y su autor. Batallón de Vecinos Honrados de Santander. Bueno, aquí cubre todos los tópicos, ¿eh? Los carlistas se habían enlistado en la Legión, que no existía todavía, porque ven ustedes, van a ir todos remangados hasta el ombligo, ¿eh? Todos, los carlistas, todos. Estos son los Vecinos Honrados de Santander. ¿Por qué lo sabemos? Porque cuando se crean los Vecinos Honrados de Santander se detalla cuál va a ser su uniforme y se dice morrión bajo, es decir, esta gorrilla, chaqueta o casaquilla, pantalón, las trinchas de color blanco. Estos son los Vecinos Honrados de Santander. No son los cazadores de montaña, son los Vecinos Honrados de Santander. ¿Qué más detalles nos ofrece el cuadro? Echevarría, que era canónigo, ven aquí el sombrero calañés este, huyendo, con su escolta de caballería carlista. ¿Qué más detalle nos ofrece? El jefe de la columna liberal, el vencedor de Vargas, Fermín de Iriarte. Aquí está. Más detalles. Voluntarios realistas y carlistas, con estas boinas tan enormes, que esto para ir a la guerra es lo mejor, ¿no? O sea, esto para movilidad, no te ve nadie, te escondes en el monte, bueno, aquí están estos
esto sí que es verdad, se resguardaron los que pudieron en el monte, ¿no? Lógicamente para protegerse con la vegetación, los árboles y tal, haciendo fuego, haciendo frente a los liberales. ¿Ven a estos dos? Iguales. Es decir, el autor sí que utilizó fuentes, seguramente hablaría con gente y utilizó fuentes directas además. La uniformidad, ¿no? Por lo menos del bando liberal, la cuidó mucho, de los voluntarios, también de los voluntarios realistas, del batallón de vecinos honrados, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver quién fue su autor. Su autor fue José Vallespín. Se desconocen muchas cosas de este hombre, aunque sabemos que nació y murió en Madrid. ¿Por qué se dice que era de Santander? Pues porque como hay un cuadro suyo de la acción de Vargas en el Ayuntamiento de Santander, dijeron, claro, como era de Santander, pintó. No. ¿Por qué está este cuadro en el Ayuntamiento de Santander? Bueno, ya voy a ser un poco malo. Un crítico de arte se refirió a las modestas dotes de este autor. O sea, vamos, era más malo que pegar a un padre. Y si ven el cuadro en vivo, se van a dar cuenta. Era discípulo de Vicente López, uno de los grandes nombres, ¿no? de la pintura española del siglo XIX, además miembro de una saga familiar importante, ¿no? Se formó con el padre, con el bueno, y a su muerte siguió su formación con el hijo. Pero claro, lo que natura non dat, salmántica non prestat, ¿no? Por muy buenos maestros que tú tengas, si esto no es lo tuyo, no es lo tuyo. ¿Y por qué está este cuadro en el Ayuntamiento de Santander? Porque en noviembre de 1842, noveno aniversario, él, el pintor, donó al ayuntamiento el cuadro. Lo donó, lo regaló. Lo regaló. ¿Por qué lo regaló? Pues no lo sabemos, porque él no tenía ningún vínculo con Santander. Quizás estaba esperando que le hicieran algún encargo o vino a trabajar, algún montañés le encargó y entonces él vio que era un hecho bélico que a él le podía dar fama si lo pintaba, ¿no? Y era expuesto en un sitio público. No sabemos por qué, porque no se sabe. Este hombre está envuelto siempre en misterio. Bueno, pues lo donó, él lo donó, en noviembre de 1842. Algunas de sus obras. Ya ha dicho el crítico que si hubiera sido albañil, seguramente hubiera sido un buen albañil, ¿no? Pero bueno, no sé, vean ustedes la composición. Vean a este pobre. El cuadro más famoso de él es el retrato de un gran militar y un gran político, además liberal, ¿no? De Francisco Espoz, mal llamado Espoz y Mina, porque él era Espoz, su sobrino era Mina, ¿eh? Bueno, pues Francisco Espoz, es como el cuadro más famoso, pero bueno, en fin, Egen, ¿no? Las manos, la cabeza, bueno, pues esto es lo que hay. Y la acción de Vargas estará inmortalizada en un cuadro hecho, pues el que hay, ya está. ¿Está mejor o peor ejecutado? Pues hombre, como lo que sea, pero tiene un valor histórico importantísimo, más todavía porque no conocemos otra que se conserve, ¿no? Ninguna otra imagen de esa acción. Para todo esto, acción es eso, un pequeño hecho bélico en el que se enfrentan fuerzas no muy numerosas y, lógicamente, se producen un número de bajas insignificante. Una batalla ya es cuando se enfrentan 5.000 contra 8.000 y mueren 198 por un lado y 500 por otro, ¿no? Por eso esto es una acción bélica, no es una batalla, es la acción de Vargas. Cuando vuelven la tarde-noche del 3, la columna liberal a Santander, claro, ya se ha corrido, primero les llega la noticia de que la columna liberal ha sido derrotada y entonces ya entran en pánico los santanderinos, porque claro, piensan que los carlistas van a llegar en pocas horas y Santander se pierde. Pero enseguida les llega otra vez otra noticia diciendo, que era mentira, que han ganado. Entonces, claro, se echan a la calle, ¿no? Balcones engalanados, etcétera, etcétera. Y comienzan los homenajes a Fermín de Iriarte, el gobierno le asciende a brigadier, a general de brigada, por su éxito en Vargas, y la Diputación... la Real Junta de Comercio de Santander le regala una espada con empuñadura de oro, ¿no? Etcétera, etcétera. Se producen muchos homenajes, muchos premios, muchas recompensas, ¿no? Muchas cosas. Se componen varios himnos, uno de ellos es el himno de Vargas, que le podemos cantar todos si queremos porque es la marcha de Riego. Cantemos ufanos, cantemos en coro, el eco sonoro. O sea, el himno de Riego le ponen la letra de homenaje a los héroes de Vargas. En 1838 el gobierno aprueba la creación de una condecoración especial para los 350 valientes que formaron parte de la columna
que ganó a los carlistas en la acción de Vargas, y se crea la Cruz de Vargas, 350 ejemplares. Uno de ellos, que tenemos testimonio gráfico gracias a un descendiente, Joaquín de Diego, que conserva varios documentos, y su retrato es Nicolás de Ezcurra. Nicolás de Ezcurra era navarro, era de Pamplona, pero su mujer era de Cantabria. Y entonces él, bueno, pues después de muchos avatares, exilio, etcétera, también se viene a Santander. Se integra como voluntario en la acción de Vargas, dentro del batallón de vecinos honrados, luego Milicia Nacional, y entonces este es un retrato de madurez ya de él, donde se le ven dos condecoraciones, dos medallas. Una de ellas es por haber estado más de 12 años en la Milicia Nacional, que es esta, pero esta otra es la que nos interesa, que es la Cruz de Vargas. Y con el título, la concesión de la Cruz de Vargas, se pintaron los colores de la cinta. Es un documento precioso y que siga todavía en manos, ¿no?, de descendientes, pues lo hace, yo creo, especialmente valioso. Más, además de la Cruz de Vargas, para premiar las acciones individuales, se crea la corbata de Vargas. La corbata se impone a organizaciones, instituciones y sobre todo a unidades militares, y se les cuelga de la bandera, de la moarra de la bandera. Y en el Salón Azul del Ayuntamiento de Santander, junto a la bandera de los voluntarios de la República, que antes fueron voluntarios de la Milicia Nacional, porque debajo de esta, ven aquí el gorro frigio, está desprendido un poco la seda, se ve el escudo nacional con la corona, o sea que la reutilizaron. Tenemos una corbata que pone 3 de noviembre. 3 de noviembre. Es la corbata que se le dio a la ciudad de Santander por su meritoria actuación en la acción de Vargas. La acción de Vargas en el recuerdo, estos son fotos que me mandó Ramón, ¿no?, de aquí, del Valle, bueno, pues con escenas carlistas, ¿no?, son los típicos álbumes de la Primera y de la Tercera Guerra Carlista, y el recuerdo a la vieja de Vargas. Lo único que en vez de poner 13 de noviembre hubieran puesto 3, pues hubiera quedado mejor, ¿no? Porque ven aquí, 13 de noviembre, bueno, en fin, lo tachamos, me pongo así, y lo tachamos. Bueno, la vieja de Vargas. ¿Qué hay de verdad? ¿Qué hay de ficción? Bueno, pues parece que fue verdad. Fue uno de los informantes, no, lo que no sabemos si fue capital, ¿no?, la información que proporcionó, pero fue una de las informantes que tuvieron los liberales de Fermín de Iriarte. Además, a la vieja de Vargas se la conoce con nombres y apellidos reconocibles, se la ha encontrado, está su partida de función, es decir, es un personaje totalmente histórico, totalmente verídico. Se llamaba Manuela García de la Macorra. Macorra, además, que es un apellido que es propio de aquí. No es Mazorra ni nada de esto, es Macorra, es un apellido de aquí, de esta zona. Bueno, Manuela había ido a la farmacia de Vargas, porque ella era de Renedo, pero la farmacia que había cercana era de Vargas, y había ido para buscar una medicina para su hijo. Y cuando volvió, claro, se encontró a todos los carlistas desperdigados por todas las campas, ¿no?, de Vargas. Entonces la señora, una anciana, pues pasa sin ningún problema, pero claro, se fija, ¿no?, preguntaría, tal. Y cuando está cruzando el puente de Carandía, se encuentra a la columna de Fermín de Iriarte. Y entonces les dice la leyenda, hijos, no vayáis, que os van a matar, ¿no?, que ahí hay mucha gente esperando, que están con los fusiles y las cosas. Entonces Fermín de Iriarte, claro, se entera de dónde están los carlistas, que están desprevenidos, que no tienen guardias en el puente, eso se está viendo, que no han puesto vigilancia, no han puesto nada, y es cuando ya ordena, ¿no?, piensa cómo va a hacer la acometida, y ordena a las distintas unidades que forman su columna dónde se tienen que ir disponiendo y cómo tienen que ir atacando. La vieja de Vargas, por desgracia, ha pervivido en el recuerdo de Santander, pero como una gigante, ¿no?, una gigantilla que llaman ellos, que sacan en la Feria de Santiago, ¿no?, y en varias ocasiones. Esta es la vieja de Vargas, ahí con la toquilla y tal. Bueno, en fin. Santander, claro, Vargas va a pasar a formar parte de su imaginario, ¿no?, de ciudad. Bautizan en 1841 Puente de Vargas, a una de las nuevas construcciones que hacen. Bueno, va a cambiar el puente, pero se va a seguir llamando de Vargas. Ponen el nombre de calle de Vargas, ¿no?, a una de sus nuevas calles, por esas alamedas, ¿no?, que van haciendo. Van a poner una calle en nombre de 3 de noviembre también. No vamos a aludir a lo que pasó el 3 de noviembre de unas décadas después, ¿no? La gente se concentra en Santander, fiesta mayor, estamos celebrando la acción de Vargas con la mala pata que explota el vapor Cabo Machichaco, el 3 de noviembre. Entonces lo que era un día, ¿no?, de celebración, de conmemoración, se convierte
en un día de luto total, ¿no? Eso sí que fue un shock, ¿no?, para la memoria colectiva de Santander. Unidos los dos acontecimientos, uno feliz y otro infeliz, el mismo día, ¿no?, por desgracia, sucedió. Y por eso había esas multitudes en las calles y en los muelles de Santander, por las fiestas del 3 de noviembre conmemorando la acción de Vargas. José Simón Cabarga, ya hace bastantes años, analizó perfectamente lo que supuso la acción de Vargas para el imaginario colectivo liberal de Santander. La burguesía de Santander necesitaba demostrar al resto de la nación su adscripción liberal. Somos unos liberales fanáticos, fervientes, hemos puesto en peligro nuestras vidas y nuestras haciendas para defender los legítimos intereses de Isabel II, ¿no? Entonces ellos convierten una pequeña acción, que realmente no tuvo mucha historia, en una épica batalla, ¿no?, que decidió casi el curso de la guerra. ¿Decidió el curso de la guerra la acción de Vargas? Pues lógicamente no. ¿Decidió el curso de la guerra la batalla de Ramales? Sí. La batalla de Ramales realmente es la que puso fin a la guerra carlista, ¿no? Tardó unos meses más, pero es la que convenció a Maroto y a una gran parte de los carlistas de que era inútil seguir continuando la lucha. Pero la acción de Vargas fue muy importante, porque la idea de los carlistas era conquistar Santander, que a Santander fueran confluyendo todos los absolutistas de la montaña, de Cantabria, y desde ahí proyectarse por toda la provincia y hacia Asturias. Es decir, que si hubieran conseguido su objetivo, si hubieran disuelto la columna de Fermín de Iriarte, seguramente el rumbo de la guerra hubiera cambiado. Igual de manera temporal, no se sabe, pero no hubiera sido lo mismo. Es decir, ¿importancia estratégica de la acción de Vargas? Mucha. ¿Importancia táctica de la acción de la batalla? Insignificante, ¿no? Lo que importa es realmente su importancia a largo plazo, ¿no?, lo que significó para el desarrollo de la guerra. Bueno, Simón Cabarga lo dice. Durante todo el siglo XIX se creó una épica leyenda de heroísmos. No hay que olvidar que la crítica de la historia ha juzgado ya lo suficiente, que el elemento liberal santanderino necesitó de esa leyenda para mantener unos ideales de progresismo que sentaban admirablemente al no muy ardido espíritu castrense de los mismos santanderinos. Es decir, la gente burguesa, los liberales, pequeños comerciantes, no son gente violenta, no son gente aguerrida, pero eso les dio a ellos, ¿no?, una motivación extra para decir que el pueblo alzado, ¿no?, unánimemente contra el absolutismo, consiguió que Isabel II se impusiera en el trono de España, ¿no?, por lo menos de una manera importante. No lo digo yo, lo dice Simón Cabarga. Fuentes. Cuando queremos ver la acción de Vargas, les voy a anunciar ya que prácticamente es sota, caballo y rey. Son 2 o 3 fuentes que se repiten continuamente y se copian unos a otros, a veces de manera acrítica, pero hay excepciones. La más antigua descripción de la acción de Vargas se publicó en 1837. Luego algún escritor posterior criticó a su autor de que en vez de haberlo publicado en 1833 o 1834, cuando la guerra no estaba clara quién le iba a ganar, esperó a 1837, cuando ya era bastante claro que iban a ganar los liberales, para publicar su opúsculo. Es un folletito, es un opúsculo, ¿no? Pero es interesante, además creo que está online y se puede descargar y ver de manera gratuita. Lógicamente, Simón Cabarga, que es el que hemos ido siguiendo un poco, ¿no?, en cuanto a declaraciones textuales, con su siglo de pronunciamientos y guerras civiles, siglo XIX, en Santander y su provincia, fundamental. Hay un pequeño articulito también de un profesor y 2 alumnos, creo que del Torrevelo, sobre la acción de Vargas, que pusieron un poco, un estado de la cuestión de lo que se conocía hasta ese momento. Por supuesto, el libro de Ramón Villegas, la primera guerra carlista en la zona del Pas y del Pisueña, donde viene toda esta información gráfica, ¿no?, y va analizando lo que fue la acción. Es que yo no sé por qué no la has dado tú, la charla, si la conoces mejor que yo. Bueno, y luego fuentes en Internet hay muchas, pero para mí las mejores, las más accesibles son la cajica de Ruiz Gómez, que pone muchas cosas del Valle de Toranzo, ¿no?, y cosas muy interesantes además, y un blog de las 7 merindades donde describe toda esta composición de los voluntarios realistas, pues eso, de las merindades de Frías, ¿no?, de Medina, etcétera, 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 que participaron en la acción de Vargas con Echevarría y con Villalobos. Y como siempre digo, esta diapositiva copia la última, y esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque es la última, señores. Gracias por su paciencia. Si tienen alguna pregunta con desparpajo,
me inventaré la respuesta y nada, y gracias por su atención. Yo le dije a Ramón que no debía de haber quedado